hay una que tiene un motor que salta de 10 caballos. Eso como que produce mucho tipo de energía entre una y otra. No sería, Pues Manuel, qué pena. ¿Puedes repetir la pregunta porque había como mucho ruido y no pude escucharle bien? que en las bombas de alta temperatura las bombas van de un caballo a 3, de 5 a 15, pero de 15 salta a 25 a 50. Entonces, si cogemos el diferencial entre 15 y 25, yo creo que estamos sobre consumiendo con energía eléctrica. ¿Cuál es la razón de que no haya una que sea intermedia de 20 HP? Por razones de diseño de fábrica, de diseño de producto, no hay una explicación certera de por qué no todos los productos, posiblemente no todos los productos por la que tenemos sean aptos para poder trabajar a alta temperatura, deben ser de cierta eficiencia hacia arriba, poder manejar en mayor, con una mayor eficiencia altas temperaturas, disiparlas de manera correcta. Entonces es posible que estos modelos nuestros, donde las eficiencias son un poco menores, no tengamos la capacidad no nos sintamos mejor de alta temperatura, correctamente ese sobrecalor. ¿Aló? Ok, qué pena, Manuel. Era la explicación, como que sé que estábamos como muchos hablando, es, Entre ¿perdón? la 62 y la 64, Aquí estamos. yo veo que son 10 caballos de diferencia. Eso es un gran consumo de energía eléctrica. Entonces, quizás lo bueno sería en ese tipo de bombas poner los verdaderos rangos de los motores para uno entonces entrar considerando el consumo de energía eléctrica, que en nuestros países el kilovatio es bastante caro. No sé si me estoy explicando. Bueno, perdón, México, está de aquí, de México. Creo que el consumo es amperaje y el amperaje no va a variar, aunque tengas un motor de 25 o uno de 15. Entonces el consumo de energía se basa en el amperaje. Esa es la explicación que yo tengo. Bueno, ¿Sí me escucharon? no sé, ¿no? Sí, digo, sí, el costo inicial de un equipo, obviamente, de un motor de 15 a uno de 25, sí es considerable, pero el consumo de energía, el consumo es a través del amperaje, y el amperaje, si nos registra el mismo amperaje de uno de 15 a uno de 25, es el consumo que va a tener. En el costo inicial, sí, el motor va a costar más, definitivamente. Pero sí, sí debería haber un intermedio para que la inversión inicial no se vaya tan alta, porque se pueden perder negocios por lo mismo, porque si tenemos un motor de 15 comparado con uno de 25 o uno de 20, ahí es donde se pierde el control del proyecto. Bueno, gracias, como quiera. Sí, y para complementar y aclarar y ya continuar con la presentación, es básicamente como Carlos lo dijo, ya es tema de diseño del Departamento de Ingeniería que estimó conveniente trabajar en esos rangos dependiendo a la serie de la bomba 61, 62 o 64. Y recuerden también que cada bomba, que cada serie tiene un rango de trabajo en cuanto a caudal y altura de bombeo, así que probablemente al momento de que el Departamento de Ingeniería diseñó y estableció los rangos de trabajo para altas temperaturas y realizaron las pruebas correspondientes, estimaron que tenerlo en ese rango basados a la capacidad de la bomba era lo ideal en cuanto a eficiencia obtenida al momento de los resultados de esas pruebas. Así que
Recuerden que es básicamente tema de diseño. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a arrancar ya con el webinar de las bombas centrífugas. Okay. Pedro, todavía tienes como control. ¿Me puedes ayudar silenciando los micrófonos, porfa? Que no me deja mirar. Ya voy a silenciar los completos. Gracias. Ok, vamos a comenzar entonces con la presentación que teníamos para el día de hoy. Simplemente vamos a arrancar con una pregunta. ¿En qué año fue fundada FW? Voy a... El sondeo está abierto. Pueden votar. ¿En qué año fue fundada FW? Recuerden que para votar solamente tienen que elegir en la pantalla, pueden hacer clic en la respuesta que crean correcta. Ok, más del 70% de ustedes han votado y los resultados son los siguientes. Dicen, el 27% dice 1990, el 30% dice 1866, el 43% dice 1920. La respuesta correcta, la compañía nació en 1866, más de 150 años en el mercado, señores. Estamos hablando que tenemos más de 150 años de experiencia desarrollando equipos de bombeo de agua potable y bombas sumergibles de 4 pulgadas. Para quienes no conocen FW y no conocen nuestra marca, yo siempre trato de mostrar videos de la fábrica. Algunos de ustedes van a decir que es un video muy promotor de la cultura americana. Les pido disculpas si lo ven así, pero quiero que se concentren en algo, en que miren nuestros procesos de manufactura a través del video. Eso es un video muy corto y es algo que dice mucho de lo que somos capaces de hacer como compañía y que ustedes puedan tener casi que una visita virtual de nuestra fábrica. Remember when companies stood for something? When providing quality products and jobs for American workers were true measurements of success? Flint & Walling has been operating under these core principles for more than 150 years. We began manufacturing windmills and hand pumps in 1866. Not only did we survive the Great Depression, but manufactured bullets during both World Wars, answering the call to arms. This earned Flint & Walling the Army-Navy E Award for excellence after World War II. Post-war modernization drove the evolution from windmills and hand pumps to the development of electric jet pumps, centrifugal pumps, submersible well pumps, and more recently, submersible motors, variable frequency drives, and cloud-based technology. Our long-standing Midwestern values and pride in craftsmanship helped to make pumps among the highest performing in the industry. At Flint & Walling, we believe there are no shortcuts on the path of producing superior, long-lasting, trusted products.
Flint & Walling's manufacturing. Hago una pequeña pausa, señores. Varias cosas importantes. Fabricamos nuestros propios motores. Tenemos una línea de producción muy grande. Tenemos productos que venimos fabricando desde hace décadas y que hemos venido actualizando tecnológicamente. Es una de las pocas fábricas que aún hoy hace sus propios motores. Facilities have over 340,000 square feet dedicated to domestic manufacturing and research and development labs, which are CSA certified. Every motor that leaves our production line is tested a minimum of 3 times throughout the manufacturing process. In addition, each pump is wet tested under pressure before being packaged and shipped. As the only pump company in North America to manufacture our own centrifugal, jet, and submersible motors, every step of our process ensures 100% quality control. We believe no one tests their pumps like Flint & Walling, and our customers tell us the same. Flint & Walling reliability is reflected in the field, where pumps stay in the hole right out of the box. Industry-leading quality is made possible through the dedication of our experienced and loyal workforce. Many of Flint & Walling's employees have over 30 years of expertise with the company, including several 4th and 5th generation team members. As with any company that's been in business for over 150 years, Flint & Walling continues to evolve day after day. We are expanding, innovating, and leading, and believing we can achieve anything right here in America. Our new state-of-the-art submersible motor division is one example. By controlling all processes in-house, we ensure that every motor exceeds our customers' expectations, and we're able to create jobs right here in the USA. Our Wolf division, based in Abernathy, Texas, offers a custom complete line of larger 6-inch, 8-inch, and 10-inch turbine pumps with capacities up to 3,000 gallons per minute. Each Wolf pump is built and thoroughly tested to each customer's exact specifications. With a long-term commitment to the water industry and continued capital investments, Wolf's state-of-the-art testing facilities allows professionals to watch online in real time as their custom-built pump is assembled and tested. And from the time the order is received to the moment the shipment leaves our facility, it's all done fast, with a turnaround time that's unparalleled in the industry. Just as we have for generations, Flint & Walling continues to innovate and expand our product offering, leading the charge in new technology areas like wireless drive communication. This allows the customer to remotely connect to their system, diagnose problems, and provide a solution from virtually anywhere in the world. Flint & Walling's commitment to quality, dependability, and service has given the opportunity to partner with the best customers in their industries. These strong partnerships have guided innovation initiatives and established over 150 years of customer satisfaction. Whatever Flint & Walling creates in the future, one thing is certain: the same principles that guided us 150 years ago will drive Flint & Walling 150 years from now. Premium quality, personal service, dependability, proud to be made in America. Flint & Walling, where trust runs deep. Ahora sí, selección de bombas de agua potable. Para seleccionar una bomba de agua potable o una bomba centrífuga, debemos tener presentes 4 conceptos básicos para calcular el equipo. Yo necesito saber qué voy a bombear, cuánto voy a bombear, el volumen de agua que voy a bombear, hasta dónde voy a bombear, estas distancias, y qué tipo de aplicación es, si es presurización, recirculación, etc. Cuando yo hablo de qué voy a bombear, pues tengo que tener claro que yo puedo bombear incluso con bombas centrífugas, aguas ligeramente limpias o aguas limpias también, efluentes o aguas negras. Cada tipo de bomba con un diferente tipo de impulsor va a ser capaz de poder bombear un tipo de agua diferente. Entonces, cuando yo ya sé qué voy a bombear, ya tengo
resueltas 2 preguntas para la selección de mi equipo de bombeo. La primera es el tipo de bomba y la velocidad del motor, y la segunda es el tipo de impulsor que debo usar para evitar atascamientos en mi bomba. Entonces tengan ese concepto muy claro. Siempre desde el principio, cuando le pregunten a un cliente, lo primero que tienen que preguntarle es ¿qué voy a bombear? Luego es ¿cuánto voy a bombear? El volumen de agua nos va también a definir el tamaño de la bomba. Cuando ya sé qué voy a bombear, luego pregunto, bueno, ahora ¿cuánto voy a bombear? Y para esto es importante tener el concepto básico más importante de la pregunta, el cuánto voy a bombear, que es el caudal. El caudal es el volumen o la cantidad de agua que voy a mover en un periodo de tiempo determinado. Normalmente la medimos en galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora. No importa cuál sea la unidad de medida que usemos para poder calcular el equipo, tenga muy claro este segundo concepto, que nos va a llevar ya a tratar mentalmente a construir nuestro equipo de bombeo o hacer nuestra selección básica de equipo de bombeo. Luego es, ¿hasta dónde voy a bombear? Ya sé el tipo de agua que voy a bombear, ya esa pregunta la resolví. Ya resolví también el volumen o la cantidad de agua que necesito mover. Tengo que resolver una tercera pregunta y es, bueno, ¿hasta dónde tengo que mover esa masa de agua con el equipo de bombeo que voy a seleccionar? Aquí ya entra otro concepto básico que es la altura dinámica total o la presión de trabajo, que es la medida o la capacidad en altura del sistema en unas determinadas circunstancias. Altura dinámica total, que ahorita vamos a ver el concepto, lo voy a ampliar un poco más, es la sumatoria de varias situaciones en unidades de medida de distancia que se presentan para el cálculo de una presión de trabajo. Esta presión de trabajo no la podemos calcular en pies, en PSI en muchas ocasiones, en metros. Hay diferentes unidades de medida de altura que ustedes pueden trabajar y que igualmente las podemos convertir. Pero digamos que hoy, si yo fuera a una selección básica de un equipo de bombeo, cubriendo estos 3 conceptos básicos, ya puedo seleccionar un tipo de bomba con una potencia y un tipo de impulsor para mover cierto volumen de agua a una distancia específica. Esta distancia específica medido en términos de altura dinámica total, no solamente en diferencial de altura. Y ahorita les voy a explicar ese concepto un poco más ampliamente. Ahí hicimos una clasificación de 3 preguntas básicas para mi cliente. No he entrado al tema de disponibilidad energética. Eso al final lo voy a mirar, se los voy a recordar. Es tan importante como los demás, pero digamos que en el concepto básico de selección de equipos de bombeo de agua potable, yo necesito cubrir qué voy a bombear, cuánto voy a bombear y hasta dónde lo voy a bombear. Luego de eso me puedo hacer una pregunta más y es importante que quienes diseñan, quienes seleccionan, quienes venden equipos de bombeo se hagan esta otra pregunta y es ¿qué más debo saber? ¿Qué más debo preguntar? Y aquí es donde yo entro en algo de fundamentales de bombeo, que es el principio de funcionamiento, las clases de fluidos y las clasificaciones de las bombas. La primera diapositiva que les mostré decía tipos de agua. Dependiendo del tipo de agua que yo vaya a bombear, incluso dependiendo de la presión a la que yo necesite llegar, voy a tener que seleccionar un tipo de bomba distinta, porque no todas las bombas funcionan para todas las aplicaciones. Y es algo que también le digo a mucha gente. No hay bomba mala, solamente hay bomba mal seleccionada. Y de ahí tenemos que partir como para desarrollar todos nuestros conceptos de bombeo. Entonces, antes de arrancar con estos fundamentales de bombeo, les voy a presentar algo que llamo los inamovibles. ¿Qué son estos inamovibles? Son estos conceptos que siempre tengo que saber y que debo desarrollar en mi selección de equipo de bombeo. Aquí voy a hacerles una segunda pregunta y es un pool
Para que puedan votar, acuérdense dar clic. Y la pregunta es, ¿por qué es importante la velocidad del agua? Hay 3 respuestas. Pueden empezar a votar ya mismo. Recuerden, ¿por qué es importante yo poder medir la velocidad del agua o tener presente la velocidad del agua en los equipos de bombeo? Estamos hablando en este momento de agua potable. En aguas negras teníamos unas razones de por qué es importante la velocidad del agua. En aguas negras, se lo recuerdo para quienes han estado en nuestros webinars, hemos hablado que la velocidad del agua es importante para evitar, uno, que las tuberías se obstruyan con la sedimentación y por eso necesitamos una velocidad mínima de bombeo. 2, para evitar daños de accesorios. Y ahí ya los llevo a lo que tenemos en esta pregunta. El 88% de los que votaron, muchas gracias a todos, respondió correctamente para no dañar los accesorios y la tubería. La velocidad del agua es muy importante que nosotros podamos tener claro cuál es esa velocidad de agua, la velocidad a la que tiene que ir el agua por nuestras tuberías para poder evitar los daños de la tubería y los accesorios. Aquí está el dato más importante. Entonces, ¿se acuerdan que les dije inamovibles? Señores, cuando yo estoy calculando un equipo de bombeo y ya sé qué cantidad de agua me voy a mover, cuál es mi presión de trabajo o altura dinámica total, yo tengo que saber que, primero, la velocidad máxima debe estar alrededor de los 3 metros por segundo para evitar que las tuberías, y en especial esos accesorios que tenemos, llámense uniones, válvulas y demás, puedan sufrir daños prematuros o fracturas por sobrepresiones. Segundo, como estamos hablando, y por ejemplo el ingeniero Manuel ahora preguntaba y hablaba de la eficiencia no solamente va en el motor, sino también en la selección del conjunto del equipo y del conjunto de accesorios, tuberías y demás. O sea, estamos hablando del sistema completo, de cómo hacer un diseño completo que me maximice el equipo de bombeo que voy a usar. En este caso, las pérdidas por fricción para maximizar la eficiencia de las bombas siempre deben ser inferiores al 12% de la altura dinámica total. Ejemplo, si yo tengo un sistema cuya altura dinámica total o presión de trabajo es equivalente a 100 metros, mis pérdidas por fricción deben ser inferiores al 12% del total de ese cálculo de altura dinámica total. Es decir, no deben superar los 12 metros dentro de esa altura dinámica total. Cuando me voy a volver un par de diapositivas, les había dicho que entonces, además de cuánta agua voy a mover, cuál es la altura a la que la voy a mover y qué tipo de agua voy a mover, yo necesito saber 3 fundamentales, que son los principios de funcionamiento, o sea, cómo funciona una bomba de agua centrífuga, una bomba centrífuga, perdón, cuáles son esas clases de fluidos que existen y cuál es la clasificación de esas bombas que yo voy a usar para poder tener un sistema correctamente seleccionado. Antes de esto los interrumpí, les dije, ojo con los inamovibles, que son la velocidad y el máximo de pérdidas por fricción que debo tener para tener un sistema eficiente. Entonces voy a explicar ahora sí los otros 3 puntos que les había dicho. Principios de funcionamiento. Señores, las bombas no chupan. Las bombas succión son cebadas, y yo voy aquí a tratar de dibujarlo señalarlo con mi punto. Las bombas se ceban o se mantiene el agua gracias a la presión atmosférica. A mayor altura sobre el nivel del mar, menor
menores van a ser esa capacidad de mantener la bomba cebada a través de la presión atmosférica. Dependiendo del tipo de bomba que yo seleccione, voy a tener unas capacidades de succión inferiores por el mismo diseño de los equipos. Voy a ponerles un ejemplo. Una bomba centrífuga tradicional de un solo impulsor puede tener un NPSH requerido o cabeza neta de succión requerida, o puede tener o trabajar, dependiendo de la bomba, hasta unos 6 o 7 metros de succión negativa, en caso tal de que sea negativa. Negativa me refiero a aquella succión en la que la tubería de succión está por debajo del nivel de la bomba y no por encima de la misma. Cuando trabajo con bombas tipo multietapas verticales, estas succiones se disminuyen de tal forma hasta llegar hasta menos de 1.5 metros, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar que yo vaya a trabajar. Miren la diferencia entre un tipo de equipo y otro. Las diferencias que tienen incluso en la capacidad de succión o de profundidad de la tubería de succión cuando estoy trabajando bombas centrífugas. Y eso va a depender entonces, 1, altura sobre el nivel del mar a la que voy a trabajar. 2, el tipo de bomba que yo vaya a seleccionar para la aplicación. Fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Pues ustedes lo conocen, las bombas centrífugas pues funcionan con el principio de centrífugo. Aquí voy a explicarles, creo que aquí no voy a pasar a una parte muy técnica, no quiero ser muy técnico en esto, quiero explicárselos de la mejor forma posible. Esa es la fuerza centrífuga en acción. Simplemente el líquido entra y a través del movimiento centrífugo del mismo, se le imprime una velocidad al fluido que se está bombeando. Esta es pues otra explicación, simplemente aquí estoy mostrándoles otra explicación de cómo opera la fuerza centrífuga. Realmente este es un impulsor de paletas, no encontré un impulsor centrífugo para mostrarlo, pero la imagen es más o menos adecuada para mostrar cómo se imprime una fuerza centrífuga en una bomba de agua con impulsor centrífugo. Además de eso, les había hablado de las clases, les dije, hay que tener en cuenta las clases de fluidos. Las bombas centrífugas son para fluidos cuya densidad es igual al agua. Cuando estamos instalando un equipo de bombeo centrífugo, tenemos dos tipos de fluidos que van a estar en constante interacción, y es el aire, que es un fluido compresible, se comprime, y el agua, que es un fluido incompresible. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es una importancia, tal vez esto es lo más importante, y lo vamos a ver en el desarrollo de una instalación correcta de un sistema de bombeo, y es cómo evitar que se aloje aire en nuestros sistemas. El aire, cuando se aloja, se comprime y no va a permitir el paso del agua, porque el agua no se comprime. Entonces, siempre en todas las curvaturas, en todos los codos y en todos los espacios donde pueda haber, donde se pueda alojar aire, el agua no va a pasar. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo evitar cómo evacuar el aire correctamente y evitar la entrada de aire a nuestros sistemas. Lo vamos a ver un poco más adelante en la instalación de equipos de agua de este tipo de sistemas. Aquí pregunta para el pool.
¿Cuál es el peor enemigo para el correcto funcionamiento de las bombas? Se abren las votaciones. Recuerden, solamente tienen que dar clic en la respuesta que ustedes crean correcta. Ya han votado casi todos. La respuesta correcta es el aire, como ustedes lo han dicho. Ese es el peor enemigo. Es el peor enemigo de las instalaciones, o del funcionamiento de las bombas. Acuérdense, señores, donde no, y señoras, qué pena que las deje por fuera, donde no hay agua en nuestros sistemas de bombeo va a haber aire. El aire se comprime y evita que pase el agua. Si no pasa el agua, se recalientan nuestros equipos y yo creo que ya muchos hemos vivido esas situaciones en las instalaciones de equipos de bombeo. En webinars pasados de Aguas Negras nos preguntaban el efecto de la altura sobre el nivel del mar en las bombas de aguas negras. Es importante, quise traer simplemente este tema a colación aquí, y es, vamos a entender cómo se calcula una bomba de agua potable o agua centrífuga o una bomba de motor exterior, sus curvas de funcionamiento están graficadas, calculadas bajo la premisa de que estas van a trabajar a máximo 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Cualquier curva que ustedes vean publicada de cualquier fabricante de bombas, tienen esas curvas diseñadas bajo la premisa de que esas bombas van a trabajar a un máximo de 1000 metros sobre el nivel del mar. No significa que no puedan trabajar a más de eso. Eso no significa. Lo que significa eso es que a mayor altura, mayores pérdidas voy a tener con mi motor. Entonces aquí se lo puse, hay una paradoja que se da porque se va a enfriar menos el motor, va a tener menos oxígeno, menos aire, tiene que hacer un sobreesfuerzo. Sin embargo, a mayor altura también menos calentamiento, pero se va a tener que exigir, estamos teniendo unas pérdidas por potencia importantes, dado esa pérdida de oxígeno a mayor altura. Cuando hacen estas descripciones se hacen bajo las potencias nominales. Todos los motores, además de las potencias nominales, tienen algo que se llama factores de servicio. El factor de servicio es ese, lo voy a llamar de empuje, por darle un nombre, o son esos esteroides adicionales que puede consumirse el motor para mejorar su desempeño. Entonces, cuando ustedes estén diseñando una aplicación que esté 3000 metros, 4000 metros, con bombas exteriores, ahorita vuelvo y le repito la diferencia entre una exterior y una sumergible de aguas negras, ustedes tienen que tener en cuenta cómo su fabricante de bombas diseñó la curva de su equipo. Algunos fabricantes calculan la curva de desempeño de la bomba, la curva hidráulica, la calculan usando el factor de servicio dentro del cálculo de la misma. Es decir, el factor de servicio hace parte de la potencia de consumo normal del motor. Se lo va a consumir todo para poder llegar a esa curva que ellos están publicando. Aquí no estamos en función de criticar a nadie, es simplemente que ustedes tengan muy presente eso en el momento de seleccionar su bomba para que puedan, si van a trabajar en equipos o en aplicaciones de altura,
qué bomba van a usar para poder trabajar correctamente. En este caso, consideren bombas que tengan factores de servicio alto, consideren bombas que no sean motores estándar, sino que sean de eficiencia premium, donde los factores de servicio son más amplios y los motores pues, pueden trabajar mejor sobre a estas condiciones. Una bomba de aguas negras, a diferencia de esto, no depende del aire para su enfriamiento, depende del agua circundante para poder disipar el calor de su motor, y aquí es donde se da la gran diferencia entre el efecto de la altura sobre el nivel del mar y entre una bomba exterior y una bomba sumergible de aguas negras. Ahora, mucho cuidado cuando ustedes estén enseñando una aplicación de aguas negras. Tienen que saber que de todos modos a unas alturas, 3.000, 4.000 metros o algunas aplicaciones a grandes alturas, ustedes tienen que sobredimensionar los cables de potencia para poder llevar el voltaje correcto a la bomba para que la bomba no sufra por problemas de amperaje. Estamos, creo que hasta ahí voy a... es como una explicación rápida del efecto sobre el nivel del mar en una bomba centrífuga y su diferencia con el efecto en una bomba sumergible de aguas negras. Como clasificación de las bombas, señores, entonces recuerden que tenemos, este ya es nuestro caso de Flina Walling, Grupo Soler, centrífuga una etapa, que son caudales medios, presiones medias, centrífugas multietapas, que son caudales medios, altas presiones, centrífugas autocebantes, que pueden manejar algunos sólidos en suspensión, altos caudales, bajas cabezas, por la misma configuración del tipo de impulsor, tipo Y o periférica, bajos caudales, altas presiones. Cuando estemos revisando el tipo de fluido, tenemos que tener muy claro cuáles son las características de estos impulsores y de las bombas que estamos seleccionando para que pueda mover bien el fluido que vamos a bombear. Antes de empezar con los conceptos aplicados, voy a abrir micrófonos para que me cuenten si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta este momento. Pedro, ¿me puedes abrir los micrófonos que no me los deja abrir a mí, por favor? Claro que sí, voy para allá. Gracias. Ya están los micrófonos abiertos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, señores y señores? Carlos, ¿cómo estás? Es que me quedé sin internet un minutico. ¿Puedes devolver 2 diapositivas? Claro, Oscar, ¿cómo estás? Ya me devuelvo Gracias. las dos diapositivas. Aquí voy. Efecto de La anterior. la anterior. No, los tipos, no, para hacia adelante, hacia adelante. Ah, ok. Este, tipo de bomba. Esa. Sí, señor. Presión. Listo, gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Jiménez. Van a compartir esta presentación. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Presentación y todas las presentaciones las tenemos en un aplicativo donde ustedes pueden descargar las presentaciones, incluso los webinars con audio, con todo lo que estamos hablando, están ahí. Yo apenas, antes de terminar o después de terminar el webinar, les vamos a mandar un mensaje nuevamente con la dirección donde ustedes pueden entrar a descargar cada una de las presentaciones y verlas y usarlas para sus entrenamientos o para poder mirarlas o lo que necesiten. Están disponibles, están abiertas y son para uso de ustedes. Ok, gracias. La pregunta. Don Manuel, cuénteme. ¿Cómo el que adquiere el equipo de bombeo puede chequear que no le han usado el factor de servicio cuando ya lo tenga en la mano que lo monte? Usted dice cómo saber que el equipo de bombeo que está comprando
cuando hicieron el diseño de la curva, ¿no está el factor de servicio incluido en el diseño de esa curva de trabajo? Sí, ¿cómo uno que lo adquiere lo chequea cuando le llegue el equipo? Pues cuando le llegue el equipo, lo primero que tiene que hacer usted es poner a trabajar el equipo en el punto de trabajo que usted tiene, hacer en el punto de trabajo que usted diseñó, revisarlo contra la curva de trabajo y mirar el consumo de amperios del motor en ese punto, mirar la placa y revisar qué amperaje se está consumiendo. Si el amperaje que se está consumiendo está dentro de los valores nominales, tiene todavía el factor de servicio disponible, o si está por encima del valor nominal, usted se va a estar consumiendo parte de su factor de servicio, por lo que ahí puede encontrar la respuesta a si el factor de servicio fue usado o no en el diseño de la curva de la bomba que usted adquirió. No, en nuestro caso, les digo, nosotros los factores de servicio de nuestros equipos están entre 1.3 y 1.4. Algunos equipos llegan hasta 1.6. No usamos el factor de servicio dentro del diseño de la curva. Todas nuestras curvas están desarrolladas con la potencia real, nominal del motor, y los factores de servicio son factores de servicio que ustedes van a poder usar en caso tal que lo requiera la aplicación por todas las circunstancias que pueden suceder alrededor de una instalación, que se incrementó un poco la altura y por temas de diseño de último minuto, que el voltaje está un poco bajo a ciertas horas, entonces el motor tiene que sobrecargarse. Ese tipo de cosas, pues las compensamos con los factores de servicio de nuestros equipos. A ver, José Luis Moreno de México. Hola, José Luis. Bien, gracias. Saludos a todos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es revisar la curva de operación y revisar el punto de operación en el cual estamos considerando nuestro equipo, y ahí nos va a determinar una potencia. Si la potencia del motor, digamos, nos da arribita de 20 caballos pensando que sea uno de 20 y utilizamos el de 20, ahí ya estamos utilizando el factor de servicio, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Bueno, pues si estamos en 21 y medio de potencia que requiere, tendremos que brincar al de 25 caballos, aunque nos quede un poco de restante. Lo mismo que le comentaba en la anterior pregunta que hizo el ingeniero. El consumo de un equipo se basa en el amperaje, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos que revisar si en la curva de operación, en el punto que nosotros solicitamos de flujo y carga, está por arriba del punto de la potencia que requiere el equipo. Ahí nos vamos a dar cuenta si se está utilizando el factor de servicio. Correcto, cuando se está seleccionando un equipo. Y ya para corroborarlo, obviamente cuando se conecta el equipo y se puede trabajar y se da uno cuenta de que si mi equipo requiere 18 amperes y me está consumiendo 20, está utilizando mi factor de servicio ya. Correcto, así es. Eso es correcto. Siempre hay, nuevamente, no estoy diciendo ni juzgando a ninguna compañía que lo haga, pero ustedes pueden preguntarle a las compañías con quienes estén trabajando en su momento, hacer una selección, que les puedan mostrar cuáles son los factores de servicio de sus motores que están usando, y también que les digan si ese factor de servicio está incluido en el diseño de la curva que están publicando. De hecho, la misma placa del motor ahí nos determina el amperaje a consumir. Sí, así es. Dice el amperaje nominal y luego calcula el factor de servicio y cuánto sería el amperaje consumiendo el factor de servicio. Y esa es la medición cuando si usted hace una selección correcta de un equipo de bombeo y tiene el punto de diseño ya seleccionado, hay normalmente en las curvas publicadas por los fabricantes está la curva del equipo y más abajo está la curva de potencia, la relación. Usted va a saber cuántos amperes o cuántos caballos va a necesitar para poder trabajar en ese punto de trabajo. De hecho, en el software, que hay un software donde se puede seleccionar los equipos, ahorita ya con eso software nos determina la potencia real que se va a consumir.
Entonces, ahí muchas veces nos dice consumo 23.3 caballos de fuerza, aunque la mayor parte todavía la siguen manejando en kilowatts. Pero haciendo la conversión, pues tendremos que brincar al motor de 25, y de hecho ellos mismos lo especifican. Correcto. Entonces, dependiendo también de qué bomba es la que estemos trabajando y de qué fabricante motor, pues ahí lo podemos checar, ¿verdad? Correcto, así es. Hay bombas de uso más residencial, por ejemplo, que publican simplemente una bomba y dicen 5 caballos, pero están usando un motor de 5 caballos, consumiéndose el factor de servicio dentro del diseño de su equipo de bombeo. Esos son el tipo de cosas que se deben verificar previo a la selección del equipo para no ir a instalar un equipo que se va a estar con el factor de salud, el factor de servicio, el factor de servicio dentro de la operación de trabajo, porque lo que vamos a hacer es, lastimosamente, dañar el equipo en el corto plazo y estamos simplemente acortando la vida útil del mismo. El factor de servicio no es un factor de trabajo que se deba usar todo el tiempo, como su nombre indica, es un factor de servicio y es para uso ocasional, esporádico o momentáneo. Vamos a continuar. Pedro, ¿me ayuda cerrando los micrófonos un momento, porfa? Gracias, es muy buena la explicación. Mucho gusto. Buenas tardes. Voy a continuar entonces con la presentación. Los conceptos aplicados. Entonces, recuerden, vamos a juntar todo esto que hemos visto y es, ahora yo cómo aplico todo eso en un equipo de bombeo. Para yo aplicar mis conceptos, entonces debo saber primero las elevaciones. Estos se llaman distancias, puntos altos, finales, el principio. Diámetro de tubería, súper importante el diámetro de tubería. Vamos a mirarlo en el tema de instalación, la importancia que tiene el diámetro de la tubería. Y al igual que con las bombas de agua potable, no porque voy a tener una tubería más grande voy a bombear más. Longitud de la tubería, los materiales de la tubería. Dependiendo del material de la tubería, va a tener pérdidas distintas por fricción, que hace parte de mi altura dinámica total. Recuerden ese concepto. Válvulas, accesorios y otras pérdidas. Y los requisitos de carga de operación. Cuando voy a instalar una bomba, y este es, digamos que un ejemplo corto de una instalación de un sistema, yo tengo una succión estática, una altura estática total. La altura estática es la diferencia, el diferencial de altura. Y tengo una altura dinámica, que es esas pérdidas por fricción en una tubería llevadas a metros. ¿Cómo así? ¿Qué son esas pérdidas por fricción? Las pérdidas por fricción, y esta diapositiva, pues ya este grafiquito del señor con barriga, ya lo hemos mostrado en varias presentaciones, es muy importante, es muy diciente. Si yo soy gordito y tengo talla 36, la barriga no me cabe en una talla 32. Es imposible, no soy capaz. Me duele meterme el pantalón, no soy capaz de cerrarlo, es incómodo. Llevo eso a la explicación de la tubería en el agua. Si yo trato de meter mucha agua por una tubería muy pequeña, es difícil, es incómodo, el agua no se va a sentir bien, no va a fluir bien. Y eso son pérdidas por fricción. Son esas cargas adicionales creadas por la resistencia en un sistema debido a esa relación entre el volumen de agua o el caudal y la sumatoria del diámetro y la longitud de la tubería, más la cantidad de los accesorios instalados. Entonces, cuando yo tengo las pérdidas por fricción en mi sistema, va a ser la sumatoria de la relación entre el caudal que voy a meter por cierto diámetro de tubería, las pérdidas por fricción que me generan los accesorios y la longitud misma de la tubería. Existen tablas que con mucho gusto podemos compartírselas a quienes nos escriban al final del webinar. Del cálculo de estas pérdidas por fricción es de acuerdo al caudal que yo voy a bombear, existen pérdidas diferentes según el diámetro de tubería y la longitud de la tubería.
Normalmente las pérdidas por fricción están calculadas en metros o pies por cada diámetro de tubería existente de acuerdo al caudal que yo necesito, y esas pérdidas es por cada 100 metros de longitud de tubería. O sea, en las tablas se van a expresar pérdidas por fricción por cada 100 metros de longitud, de acuerdo al caudal que seleccione y al diámetro de tubería que yo seleccione. Entonces, ¿qué le debo preguntar a mi cliente? Líquido que va a bombear, agua, agua sucia, agua de pila, un producto químico, agua jabonosa, etc. Esto me va a decir qué tipo de bomba necesito y los materiales que necesita mi equipo de bombeo. Y en materiales, refiérase a material del impulsor, material de la carcasa o de toda la parte húmeda del equipo y de los sellos mecánicos y sus empaquetaduras. ¿Desde dónde voy a bombear? Es agua de un pozo, de un tanque, de un río, es una tubería. Eso también me dice el tipo de bomba que necesito tener. De un pozo, pues es mejor una bomba sumergible tipo lápiz. Si es de un tanque, pues va a ser una bomba centrífuga. Si es de un río, posiblemente la sumergible, pero si tengo una plataforma, voy a poder tener una bomba autocebante. Aquí vamos recogiendo información para generar un concepto, para poder generar y desarrollar un producto. ¿Hasta dónde? Es un tanque, tengo que simplemente trasegar agua, pasar de un punto A a un punto B, o tengo que ir por una tubería y generar una presión al final de la tubería, que ya eso estamos hablando de presión al final, una presión residual que debo mantener en mi tubería, en mi sistema para que funcione correctamente, llámese una casa, un edificio, una máquina o un sistema de riego donde necesito tener cierta presión al final o presión residual para que mi equipo funcione correctamente. Tengo que saber la altura estática y es la diferencia entre el punto A, donde está mi bomba, y el punto B, que es el punto de destino donde voy a llevar el agua o donde voy a bombear ese volumen de agua. La cantidad de líquido, que es ese volumen de agua. Muchas veces a nuestros clientes llegan y nos dicen, no, es que yo necesito llenar un tanque de 50,000 litros. Deme una bomba de 2 caballos. Señores, nosotros preguntando correctamente podemos llegar a saber cuál es nuestra presión de trabajo y nuestro caudal de trabajo, sin necesidad de estar hablando con personas técnicas que son quienes nos van a comprar el equipo. Si es, por ejemplo, llenar un tanque, yo le puedo decir al señor, ¿usted en cuánto tiempo necesita llenar el tanque? Si él ya sabe que es un tanque de 2,000 litros y dice que lo necesita llenar en un periodo de 2 horas, señores, ustedes ya tienen el caudal de trabajo de su equipo de bombeo. Diámetro de la tubería, muy importante, para poder hacer el cálculo correcto de las pérdidas por fricción, para poder saber cuál es el volumen que podemos meter de agua o bombear de agua a través de esa tubería. Voltajes y fases disponibles. Muchas veces no preguntamos eso y es tan importante como cualquiera de las otras. Tengan claro cuál es el voltaje que tenemos en sitio. Ustedes creen que eso es súper básico, algunos se pueden estar riendo, pero no saben la cantidad de errores que se cometen en campo, día a día, por personas que no preguntan, no tienen presente cuál es el voltaje y las fases disponibles en el sitio donde vamos a instalar el equipo de bombeo. Instalación correcta de equipos. Señores, la selección de los equipos de bombeo es tal vez, un segundo, muevo aquí algo, es tal vez tan importante como la instalación. Si yo tengo un equipo correctamente seleccionado, pero no instalo correctamente el equipo, voy a tener un problema gigante que luego posiblemente muchos de los instaladores van a decir,
eso es culpa del equipo, lo cual no es cierto. Estas diapositivas que voy a mostrarles, quiero hacerles un resumen de las buenas prácticas de montajes en equipos de bombeo, de lo que se considera correcto en el montaje de un equipo de bombeo, en la instalación de un equipo de bombeo. Sé que muchos de nosotros tenemos que usar nuestra creatividad en los montajes muchas veces, no es fácil. Las condiciones, hay veces los ingenieros de obra nos dejan unas situaciones un poco complejas. No significa que las reglas no puedan romperse, hay que saber romperlas para que no vayan a estropear nuestros equipos en el futuro. Pero partamos de que todo está correctamente dispuesto y que vamos a poder instalar un equipo de bombeo, y estas son las reglas básicas que debemos tener en cuenta para la instalación y para los amigos ingenieros, diseñadores y constructores que tengan en presente en el momento de desarrollar sus cuartos de máquinas y sus cuartos de bombeo. Lo más importante, señores, ¿se acuerdan que les dije que las bombas no chupan? Que hablamos de las pérdidas en la succión, del NPCH requerido. Las bombas no chupan, ellas se mantienen llenas por efecto de la presión atmosférica. Por esto la bomba siempre debe estar lo más cerca posible de la fuente de alimentación. Entre más cerca esté, menores pérdidas en la succión y voy a poder tener un equipo trabajando de manera más eficiente. Créanlo o no, esto es uno de los problemas más grandes que encontramos en instalación de equipos de bombeo. La tubería de succión no siempre está completamente hermética. Y lo que les dije, y se lo repito, el 98% de los daños de bombas se producen por aire. Donde hay aire, no hay agua. Donde no hay agua, no hay bombeo y es una bomba que se va a dañar. Sigamos hablando de la succión. En mis succiones, señores, la menor cantidad de accesorios. Necesitamos tener la menor cantidad de curvaturas posible. Señores, nunca hagan U's. Las U en las instalaciones, son almacenes dispuestos para el aire. Y eso está hecho para aire, hecho para aire, hecho para aire. Accesorios, lo menos que se pueda. Válvulas de succión, lo más cerca posible. Usar tubería como mínimo, y esto es súper importante. Sigo hablando de la succión, no he hablado de la descarga. Este concepto para la succión, por favor, usar tubería con mínimo el mismo diámetro de la succión de la bomba. Nunca reduzcan el diámetro de la succión. Nunca, por favor. Sé que en algunos casos, algunos de los que están aquí en este webinar, por temas de instalación, lo han tenido que hacer, pero no es lo correcto. Uno nunca debe reducir las succiones. Se deben ampliar o se pueden ampliar. Tampoco se trata de ampliarse mucho. Ampliarlas significa disminuir las pérdidas en la succión, lo cual incrementa nuestra capacidad de bombeo. Por ejemplo, si se nos presenta una situación donde tengo un tanque muy profundo, donde tengo que ir más de los 6-7 metros, estoy hablando sobre instalaciones a nivel del mar, donde yo puedo tener una tubería de 7 metros, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, simplemente no me lo tomen literal, por favor. Puedo incrementar un poco mi tubería y de esa forma bajar un poco más. No significa que sea lo mejor, pero ese tipo de situaciones se pueden resolver con diámetros de tubería un poco mayor en la succión. Para ampliaciones siempre usar accesorios excéntricos, por favor, porque si no, ya saben lo que pasa. Tengo la posibilidad de que me quede aire en el accesorio. Como la posibilidad de que entre aire a través de la succión es algo casi imposible de evitar, tenemos entonces una recomendación, es que la inclinación debe ser de más o menos el 2% desde la toma de succión hasta la bomba. De esa forma vamos a evitar que el aire se acumule en los puntos de 90 grados, o los accesorios de 90 grados, y puedan circular de forma
que la bomba sea capaz de eliminarlos o de sacarlos a través del sistema. En las bombas, en la succión, siempre usar válvula de pie, cheque de fondo, válvula check, como lo llamen en los diferentes países, para evitar precisamente, uno, que la bomba se desebe y dos, que vayamos a tener un problema con el equipo de bombeo. Perdón, en la succión, conservar una distancia entre los accesorios de succión, paredes, fondo del tanque y superficie del líquido equivalente a 2 veces el diámetro de la tubería más 15 centímetros. ¿Qué significa esto? Voy a graficarlo acá. Pedro, ¿me puedes abrir los micrófonos, por favor? Pedro, Dime, Carlos. ¿me puedes abrir los micrófonos, porfa? Qué pena. Claro que sí, ya te los abro. Ya están abiertos los micrófonos. Pregunta abierta para quien quiera respondérmela. ¿Por qué estoy hablando yo de los 2 diámetros más 15 centímetros entre las paredes del fondo, entre la superficie del agua ¿por qué estoy hablando yo de esas distancias? ¿Alguien sabe darme la respuesta del por qué es la recomendación mantener esas distancias entre las paredes, entre el fondo y la superficie del agua? Es para evitar turbulencias. Correcto. Y además para que el fluido se vuelva lineal. Correcto. Ahora, una pregunta más. ¿Qué es lo respecto a las turbulencias? ¿Por qué las turbulencias pueden afectar mi sistema de bombeo? Porque mete aire a la tubería. Así es. Y cavita el sistema. Correcto. Esa es la respuesta más simple. Haciendo esto, vamos a evitar que nuestro sistema vaya a tener turbulencia y que esas burbujas de aire que se generan en la turbulencia entren a través de nuestro sistema y se alojen en nuestra bomba y tengamos problemas en el bombeo. Pero me puedes hacer el micrófono nuevamente. Gracias por la respuesta a todos. Una pregunta. Correcto, ingeniero Manuel. En la gráfica anterior, dice 2 grados y usted mencionó 2%. ¿Cuál de las dos es? En la gráfica anterior. ¿Es 2 grados o 2%? 2 grados. 2 grados. 2 grados. 2 grados de inclinación, ingeniero. Considerando es casi el 2%, si consideramos 90 grados es casi 2 grados, es 1. Cerca del 2%. Entonces, Hay que considerar 100 grados. Ok. Grados de inclinación. Grados de inclinación, correcto. Pero me cierran los micrófonos nuevamente, por favor. Claro que sí. Bueno, ahora miremos en la descarga. Muchas aplicaciones nos hemos encontrado y he logrado ver donde instalan los accesorios de descarga de forma incorrecta. Señores, este gráfico no le tienen que tomar foto con el celular, va a quedar disponible en las presentaciones una vez los enviemos, pero hay que instalar los accesorios indispensables y en el orden correcto. Ahí está, válvula de pie, es lo primero. Un universal, tanto en succión como en descarga, cerca de la succión y descarga de la bomba para poder retirarla o hacer mantenimientos cuando sea necesario. 3, un manómetro. 4, una T de cebado. 5, una válvula check o un cheque. 6, una válvula para cerrar el fluido y luego reducciones o ampliaciones al sistema.
Una aclaración respecto a las ampliaciones y reducciones. Acuérdense que la succión nunca se debe reducir por debajo del diámetro de succión de la bomba. Si la bomba tiene una succión de 2 pulgadas, no vayan a usar una tubería de 1,5. Usemos una tubería mínimo de 2, mínimo de 2. ¿Puedo ampliarme? Sí. Que a la descarga puedo tener una tubería reducida, me puedo reducir en diámetro. A la descarga sí. Tengan presente que las reducciones, de acuerdo al volumen de agua que ustedes vayan a bombear en su sistema, pues tienen injerencia directa en el resultado del cálculo de las pérdidas por fricción. Que al reducirse, ustedes están incrementando pérdidas por fricción. Al incrementar las pérdidas por fricción, pues están creando un sistema nuevo con presiones diferentes necesarias a la descarga o de acuerdo al diseño que ustedes hagan de su sistema de bombeo. Cuando hablamos de equipos de bombeo, también hablamos muchas veces no solamente de bombear de un punto A a punto B, hablamos también de equipos de presurización. No lo tengo acá, pero voy a explicarlo rápidamente en esta diapositiva. Existen dos formas de presurizar: presión constante, que es el uso de variadores de frecuencia, y presión diferencial, que es el uso de tableros de control con presóstatos y tanques hidroacumuladores. Muchas veces nos preguntan cuáles son las fórmulas para calcular correctamente un tanque de presión en un sistema de agua potable. Miren, si estamos hablando de un equipo de presión diferencial, el cual trabaja con un diferencial a través de un presóstato, diferenciales que normalmente son de 20 psi entre arranque y apagado, la forma simple de poder dimensionar un tanque, saber qué tanque debe usar, es tomar el volumen de agua que ustedes van a requerir. Vamos a poner ejemplo de 20 galones por minuto y lo multiplican por 3. Eso les da 60. Este resultado consultan una tabla, la tabla de capacidad de tanques, y van a seleccionar el tamaño que les sigue. Es decir, si ustedes tienen un sistema de 20 galones por minuto, multiplican por 3, eso da 60. La recomendación sería mínimo un tanque de 100 galones. Recuerden, entonces, ¿qué tipo de aplicación es la que voy a trabajar? Estamos haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto. Si es agua sucia, agua limpia, agua de pila, un producto químico, bueno, cantidad de elementos. ¿Cuál es el voltaje en sitio? No se les olvide, voltaje y fases disponibles. ¿Qué tan alto está bombeando el sistema? ¿Qué tan lejos está bombeando el sistema? Y hasta llegar al nivel por gravedad. ¿Cuántos accesorios existen en la aplicación? ¿Cuál es el diámetro de tubería? ¿Cuál es mi caudal de trabajo? ¿Necesito presión? Al final, cuando ustedes resuelven todas esas preguntas, van a hacer una selección correcta de un equipo de bombeo, y si siguen todas las ayudas que les estamos dando para una instalación correcta de equipo, no van a tener muchos problemas en sus sistemas de bombeo y van a tener una ayuda gráfica importante para el diseño de las mismas. Recuerden que nuestros equipos somos laboratorios CSA, o sea que todos nuestros equipos vienen certificados, que cada una de nuestras bombas las probamos 100% en la fábrica antes de salir. No hay bomba que no salga revisada a la fábrica. Somos pocos en el mundo que hacemos esto y por dicha somos uno de esos fabricantes que lo hace todavía. Pedro, si puedes abrirme los micrófonos, porfa, por si alguien tiene alguna pregunta. Los micrófonos están abiertos. Gracias, Pedro. Cualquier pregunta, cualquier inquietud pueden escribirnos. Mi correo está ahí. Yo soy Carlos Trujillo. Patrick, Manuel y Natalia, quienes están en México, y Pedro, que está en nuestra fábrica en Soler. Hacemos parte del equipo que habla español y estamos a servicio de ustedes. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, cualquier requerimiento, por favor nos escriben, nos lo hacen saber
y estaremos más que atentos para poderles dar respuesta. Vamos a dar un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Creo, Pedro, que no están abiertos los micrófonos porque no se oye el fondo de nadie. Ya les di de nuevo, ya deben estar abiertos los micrófonos. Si alguien nos escucha, por favor verifique si los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación. Carlos Valle, acá de Ensenada. Una pregunta. ¿Hasta dónde ustedes recomiendan, hasta qué potencia ustedes recomiendan a sus motores de arranque de y la otra es consecuencia de qué tipo de arranque ustedes, cuando no es directo, recomiendan? Ingeniero, el arranque depende más que de la potencia, va a depender de la frecuencia. Yo le diría que por arranque, cualquier bomba por arriba de 10 HP trabajaría con un arranque suave o un arranque con de frecuencia, pero ya es un tema de precios y de disponibilidad de... Estoy oyendo bien, no sé si los otros lo están oyendo bien. Aló. ¿Escucha ¿Puedes bien? repetir la pregunta? Acá se oye bien. Okay. El tema de qué arranque usar depende de la capacidad de los que tenga, pues. Es que no, hay un sonido, como que hay un eco. Ok, pero cerremos micrófonos, alguien tiene un eco atrás. Carlos, activa tu micrófono que ya cerré los demás. Ok, cerré el micrófono o cerramos los micrófonos solamente por el ruido que había de alguien más atrás para poder responder la pregunta del ingeniero Manuel. Él nos preguntaba a partir de qué potencia recomendamos usar un arranque que no sea directo. Mi respuesta va a ir por dos caminos. La primera es, uno, depende de su aplicación. Si usted tiene una aplicación de presión constante, pues obviamente el arranque va a ser con variables de frecuencia, donde usted pueda modular la frecuencia de los motores y pueda trabajar una presión constante. Dos, sería la respuesta directa y es, eso va a depender de la capacidad energética que tenga usted y del tipo de motor que vaya a arrancar. Mi recomendación es que más de 10 HP lo trabaje ya no con arranque directo, sino con arranques, si va a ser un equipo de presión diferencial o otro tipo de equipos, pues lo arranque, no sea un arranque directo. No sé si eso responde a su pregunta. Ya vamos a abrir micrófonos para poder atender más preguntas. Ayúdame, Pedro, por favor. Listo, micrófonos abiertos. Bien, gracias, muy bien. Carlos, Juan Muñoz. Hola, Juan. ¿Qué más ha habido? Todo bien, hombre, gracias. Bien, Carlos, los variadores de frecuencia que tiene Flynn and Walling, veo que tienen 3 allí. ¿Qué aplicaciones tienen específicamente? Ahí hay un variador de frecuencia que lo llamamos el BFD, sí, el Commander Pro, que es el BFD Commander Pro. Ese es un variador de frecuencia de uso residencial de presión constante con ciertas alarmas y ciertas protecciones. Hay otro que es el Artesian Drive. Ese es un variador de frecuencia de uso comercial. Ahí llegamos hasta 25 caballos. Y con ese variador podemos hacer dos cosas. Uno, trabajar presión constante. Dos, hasta ciertas potencias, en este caso hasta 7,5 caballos, tenemos la posibilidad de con ese variador generar la tercera fase cuando se necesite para usar una bomba trifásica y en el sitio no tenemos 3 fases disponibles para hacer la conexión a través del tablero de control. ¿Con el BFD no se puede hacer eso? No, en este momento no. Con el
Con el Commander no lo podemos hacer en este momento. Vamos a salir con el producto. En este momento todavía no podemos hacerlo. Solamente con el Artisan Drive, que es otro que tenemos en el portafolio, que ese sí nos permite hacer la conversión o la generación de fase a través del variador de frecuencia. Ok. ¿Ese es el que viene programado a fábrica? Ambos de fábrica. Ambos vienen ya preprogramados de fábrica. Y sabes qué, Juan, me haces una pregunta muy buena que no mucha gente la hace ni la tiene presente cuando hace instalaciones de sistemas de presión constante. Sí. Muchos de nosotros usamos variadores de frecuencia comerciales, se los compramos a los fabricantes de motores, pero esos variadores de frecuencia no tienen calculadas ni las rampas, ni las curvas, ni las protecciones que requiere un motor conectado a una bomba o a un sistema de bombeo. Entonces, cuando yo estoy generando o cuando estoy haciendo un tablero con un variador de frecuencia de uso comercial, lo que estoy haciendo es que necesito, previo al arranque del equipo de bombeo, configurar el variador para que funcione con bombas. Algunos tienen precargadas funciones de bombeo, mas no son suficientes cuando yo estoy haciendo el desarrollo de un sistema de presión. Por eso es recomendable usar variadores de frecuencia que tengan los fabricantes de bombas, porque para allá el caso nuestro y de muchos otros, ya tenemos en los variadores todos los parámetros de trabajo para que el motor trabaje correctamente y de acuerdo a lo que se necesita para un sistema de bombeo, no solamente en trabajo, sino también en protecciones. ¿Me recuerda el Artesian hasta qué caballaje funciona? 25 caballos. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Si quieres me mandas un correo, Juan, y te mando la información apenas terminemos el webinar. Ok, Carlos, muchas gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Habla Jeremy del Perú. Hola, Jeremy. Con una de las diapositivas anteriores iniciales, había dos cosas que me llamaron la atención. Habías comentado sobre las curvas que se diseñan de las bombas que en teoría son hechas con agua limpia y a nivel del mar. Sí. Pero cuando yo hago la compra de una bomba, ¿no? Y les pido, selecciónenme la que voy a usar, digamos, a una altura de 4.000 o 5.000 metros. Y entiendo que lo calculan y todo, me mandan la bomba, pero nunca tengo las curvas para esa altura, o sea, son diferentes. ¿Qué tanto lo que yo tengo que esperar de diferencia en el punto de operación, teniendo como referencia las curvas iniciales? Las pérdidas pueden ser significativas. Dependiendo del volumen de agua y de la potencia, entre más potencia, mayores van a ser las pérdidas en un sistema, y obviamente esto de acuerdo a la altura que vaya sobrepasando. Entre más arriba vayas yendo, más probabilidades de problemas hay con la selección del equipo. Cuando vayas a tener una aplicación donde necesites una bomba que va a funcionar 3.000, 4.000 metros, como ocurre en muchas aplicaciones de minería en el Perú, es necesario que nos digan eso para nosotros poder hacer el cálculo de cuánto tenemos que incrementar en potencia a nuestro motor para poder entregar el equipo correcto para esa aplicación. Hay fórmulas matemáticas para el cálculo de las pérdidas por altura en los motores eléctricos. Estos cálculos, pues obviamente van en función de la potencia, la altura y de la aplicación. ¿Perdón? Ok, no, qué pena, pensé que alguien había hablado. Y eso podemos hacerlo a medida que hacemos, en el momento en que se va a hacer la selección del equipo. Jeremy, cuando se tenga una aplicación de esas, nos puede escribir y nosotros podemos calcular las pérdidas, podemos calcular el motor correcto y hacerle las recomendaciones respectivas dependiendo de la altura sobre el nivel del mar que vaya a trabajar. Ok, y otra consulta, ¿y los motores pueden ser cambiados para que trabajen tanto en 50 o 60 Hz? Nosotros tenemos en nuestro portafolio 50 y 60 Hz.
no para todas las bombas, pero tenemos un buen portafolio de 50 Hz también disponible. Tenemos la mayoría de nuestros equipos, al ser bombas motores que nosotros mismos construimos, tenemos la posibilidad incluso de en algunos modelos trabajar 60 Hz 380, que es alguna de las aplicaciones, pero digamos que lo comercial estamos tanto en 50 como en 60 Hz y podemos trabajarlos tanto en versiones de una fase y de 3 fases. Ok. Viendo una de las diapositivas o recordando las iniciales, habías puesto algunos tipos o digamos una clasificación de centrífugas y yo había visto la centrífuga autocebante, pero lo que me llamó la atención es que pusiste al costado que tendría o que podríamos decir está destinado para líquidos que tengan más sedimentos. Normalmente la respuesta es, hay algunas bombas autocebantes tienen impulsores semiabiertos para el manejo de aguas con mayor cantidad de sólidos en suspensión. Incluso dentro de diseños autocebantes hay bombas tipo trash, esas no las manejamos nosotros, son bombas que existen en el mercado y son de construcción tipo autocebante. Impulsores abiertos para manejo de lodos, incluso de aguas negras. Sin embargo, es simplemente una explicación dentro del espectro de las bombas que existen en el mercado. Existen bombas centrífugas de un impulsor, impulsores cerrados, manejo de pocos sólidos o nada de sólidos en suspensión, son aguas realmente limpias, tienen alguna capacidad de mover algunos sedimentos, pero no significa que estén diseñadas para eso. Luego están las bombas multietapas. Las bombas multietapas sí son aguas completamente limpias por su mismo diseño de multietapas, pues puede haber problemas con la entrada de cualquier sólido en suspensión. Luego entra la categoría de autocebantes, que son bombas de volúmenes altos, cabezas bajas y que se subdividen luego en bombas autocebantes con impulsores abiertos o semiabiertos y con impulsores cerrados. Ambas permiten el paso de ciertos sólidos, mucho más las que tienen impulsores abiertos, sólidos más grandes, de mayor diámetro o mayor volumen de sólidos en el agua, en el caudal, y las de impulsor cerrado, que son aguas relativamente limpias, que pueden tener algunas partículas en suspensión, pero que ya no pueden ser muchas. José Luis de acá de México, mira, las autocebantes, yo tengo entendido, son equipos que no requieren un PCH disponible. Podemos succionar de hasta 20 pies de profundidad. ¿Qué es lo que produce? Siempre debe estar el caracol lleno para poder generar un vacío y poder empezar a bombear. Esa es la diferencia, que ya no se necesita tener una válvula de pie ni una check. Esa es una de las características de las bombas autocebantes. Voy a cambiar un poquito y voy a explicarles, por ejemplo, digamos que una pipa de agua que tú la quieres bombear y tienes un sistema fijo, normalmente se meten bombas centrífugas, pero a medida que va bajando el nivel de la pipa o del carro tanque, vas perdiendo el NPCH. Entonces va a llegar un momento dado en que tu bomba no va a bombear, porque ya no tiene el NPCH disponible para que la bomba esté desplazando. Si tú tuvieras una bomba autocebada abajo, ese problema no sería, porque como no requieres el NPCH, puedes bajar casi el 100% del líquido que está contenido dentro de ese carro tanque. Esa es mi explicación de una bomba autocebante. ¿Sí me escucharon? Sí, digamos que eso es asociado a la succión negativa cuando hablas de pileta hacia abajo. Sí, puede ser, o sea, puede ser pileta hacia abajo, ¿sí? Puede ser pileta hacia abajo que tú puedes succionar dependiendo del fabricante, pero generalmente anda alrededor de 20 pies de profundidad, considerando el centro de líneas de la bomba, ¿sí? El centro del impulsor. Y normalmente para este tipo de procesos, como decía muy bien, son bombas de impulsores semiabiertos. ¿Sí? Pero digamos que ustedes tienen una pipa o un carro tanque que están transportando agua limpia o agua a ciertos lugares, generalmente o lo utilizan a través de presión atmosférica y dejan descargar el equipo, pero si lo quieren bajar muy rápido,
a veces utilizan bombas que estén, o que quieres elevar ese líquido que trae esa pipa y la quieres montar a un tanque aéreo, porque con ese vas a distribuir a varios lugares. Entonces lo que hacen, tienen bombas normales, bombitas centrífugas normales con impulsor cerrado, pero va a llegar un momento dado en que el NPCH, como está bajando el nivel de la pipa, ya no es el suficiente NPCH disponible que requiere la bomba, entonces va reduciéndose, entonces ya va a un momento en que no va a bombear, sino va a cavitar la bomba. Entonces no bajan el 100% de líquido de la pipa. Pero si tienes una bomba autocebada en el sistema fijo, puedes bajar el 100% porque te está generando, una de las condiciones que genera vacío está por ser ese tipo de autocebado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Inge. Así es. Bueno, entonces yo les digo porque yo coloqué algunas, no sabía que teníamos autocebadas con ustedes. Yo coloqué unas en una planta que se llama Sigma Alimentos y ellos pues manejan ciertos sólidos cárnicos. Entonces le solucionamos el problema de estar metiendo una bomba común con una válvula de pie, porque cuando llegan esos sólidos el check no cerraba al 100, entonces siempre se pierde la columna de líquido y se pierde el cebado. Con este tipo de bombas nunca se van a quedar sin líquido, no se pierde el cebado, para que me entiendan. Estamos hablando, ahí no es mucho de la profundidad, a lo mejor estamos hablando de un cárcamo que tiene 6 metros de profundidad y el tubo está a 4,5 o 5 metros de profundidad. Entonces, con eso succionas perfectamente y el equipo sigue descargando y descargando y descargando. ¿Por qué? Porque su ingeniería está diseñada para que no pierdas el cebado, por eso se llama autocebadas. Correcto. Ok. Si alguien tiene alguna duda, el correo José Luis va a quedar en la diapositiva. Una pregunta. Solar... Gracias, muchas gracias por tus explicaciones, son muy buenas, muy buenas. Adelante, Juan Carlos. Bueno, sí, quería saber si Solar tiene bombas para manejo de líquidos que generan espumas. ¿Que generan qué, perdón? Que no le escuché la última parte. Espumas. No tenemos bombas para este tipo de aplicaciones. Porque las espumas llevan burbujas de aire. Correcto. Entonces, la burbuja de aire, lo que tenemos que evitar es todo lo que viene siendo aire para que la bomba trabaje en su estado de diseño. Correcto. No, lo que me refería era que hay líquidos, por ejemplo, soluciones jabonosas, líquidos de jabón, por ejemplo, hoy en día jabón se consigue líquido y a veces son bombeados envasado con bombas. Entonces, no, esas deben de ser bombas de desplazamiento positivo. Exactamente, porque son las únicas que no le van a generar tanta espuma y no le van a perder tanto material en el empaque. Entonces, si usted usa bombas centrífugas o diafragma, va a tener una pérdida gigante en el material, además que ya va a estar dañando el producto. Bombas de doble diafragma neumáticas. Exactamente, pueden ser de diafragma, de tornillo, engranes, de lóbulos. Todo tipo de esas bombas son las que se utilizan para el manejo de productos espumosos. Correcto, pero este tipo de bombas no serían las indicadas para esta aplicación. No. Ok, gracias. Dos preguntas. Don Manuel, adelante. ¿Puedo utilizar una bomba sumergible de pozo en posición horizontal? No. ¿Ah? Tino, la respuesta es depende. Porque Tino dijo por allá, no. Hay motores diseñados para poder trabajar horizontalmente, pero eso, cada vez que usted vaya a hacer una instalación horizontal, tiene que hablar en este caso con nosotros para saber qué motor puede hacerse. Lo recomendable es que no, pues porque usted está hablando, hay unos rodamientos y va a tener unas
unas presiones sobre ellos que no, para las cuales no están diseñadas y los motores se van a malograr rápidamente. Existen, dependiendo del fabricante, existen diferentes, digámoslo, inclinaciones a las que pudiera trabajar el motor, pero la recomendación de uso general es que no. Si lo tiene que hacer, ya se considera una aplicación especial y tendríamos que trabajarla de acuerdo al sistema que vaya a diseñar. Ok, yo quiero hacer un comentario. Sí existen, sí se pueden trabajar siempre y cuando el fabricante lo diseñe para ello. Del iPhone 12 Pro. Pero sí existen. Bien. Hay motores que La pregunta es, en el mercado para trabajar horizontalmente, pero no todos lo pueden hacer. Ahí hay que revisar caso a caso para poder entrar a seleccionar correctamente el motor. okay. Y la otra pregunta, no tengo energía eléctrica. ¿Cómo ya calculada la capacidad del motor de cuánto sería el valor de la planta eléctrica para poder operar ese equipo? Ahí lo que convendría es meter un motor de combustión interna. O un motor, si es una, es que para el caso es un motor de combustión interna. El cual a usted le dice la potencia del que requiere la bomba es 30 caballos. Bueno, la de combustión interna, que es como de un bochito, pues se va a poner a trabajar y le va a dar la potencia. O sea, se selecciona o se pide que se le den un motor que le dé de salida 30 caballos, que es lo que va a necesitar tu sistema para poder mover el líquido, el fluido que tiene que mover. Ahora, si usted tiene una planta... Sí, la otra acá. Tiene una planta eléctrica disponible, tiene que calcular la potencia del motor, si va a ser un motor eléctrico, y que la planta le cubra también el arranque, porque al arranque se consume una gran cantidad de amperios, si va a ser una bomba arranque directo. En caso tal de que vaya a ser una planta, no siendo lo más recomendable, eso ya es como si fuera la única opción que tuviera, porque la opción número uno que usted debe tener presente en estas aplicaciones es un motor a combustión, como lo dice José Luis. Ok, yo creo que por ahora cualquier inquietud adicional, por favor nos la hacen llegar a cualquiera de nosotros de los que estamos en pantalla. Este es el único webinar que vamos a tener esta semana porque el jueves es Jueves Santo y bueno, así que nos vemos en la próxima semana. Vamos a tener un webinar de plantas de tratamiento Fusion. Para quienes quieran asistir, estaremos enviando las invitaciones prontamente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Más de 100 personas en el webinar. Es fantástico. Bien, fin de semana santo. Ok, cuídense. Muchas gracias a todos. Que tengan una Semana Santa favorable y hay que quedarnos en casa. Bien. Saludos a todos, cuídense. Igual. Gracias a todos y un feliz Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.